El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, pues continuar con el siguiente tema de lo que viene siendo el proyecto EBAU. Ya sabéis que, el último programa fue sobre las Cortes de Cádiz. La verdad es que personalmente, fue el último programa que subimos en ese periodo anterior a la EBAU, principalmente porque no nos dio tiempo a más y porque, aunque este podcast, he de decir que está muy orientado a la gente joven, que no es la que mayoritariamente nos consume, pero desde luego sí que se ve que gente más joven consume los programas de este proyecto EBAU. Pues sí que es verdad que no nos ha dado tiempo a hacerlo porque teníamos que meter otros programas como sean las reviews de libros, las entrevistas con autores, los diferentes programas como el que hicimos allá por junio de este 2021 sobre, por ejemplo, el campo de Bustar Viejo o la batalla del Ebro en el cine, que fueron dos programas que se publicaron por allí, o los diversos programas de cine, tal. La cuestión es, a lo que quiero llegar es a que no nos dio tiempo, a subir esto. Entonces, hoy empezamos ya con un brío renovado para, hablar acerca del siguiente tema, que sería el tema 13, que sería el reinado de Fernando VII, que duró entre 1814 y 1833. Digamos que sería bastante interesante comentar, en este tema 13, lo que viene siendo, este reinado, principalmente porque tiene varias fases. Ya sabéis que, Fernando VII es un rey bastante controvertido, va a tirarse la guerra de independencia en su mayor parte en Bayona y luego posteriormente volverá a lo que viene siendo la España de la Constitución de Cádiz, ¿no? Acabada la guerra de independencia, las Cortes, se van a trasladar a Madrid, momento en el que, pretenden que Fernando VII, ya como rey, jure la Constitución. De hecho, a este rey se le llamaba el deseado porque, digamos que la población y lo que viene siendo el estamento político de la época, digamos que tenía una expectativa bastante alta con él. A su regreso a España, básicamente, digamos que no estuvo muy por la labor de hacer cumplir esta constitución y en abril de 1814 desembarca en Valencia, donde firma el Manifiesto de los Persas, que es un escrito que está redactado por 69 diputados realistas, o sea, digamos que apoyan el absolutismo y que apoyan los privilegios de este antiguo régimen, donde se insta al rey al restablecimiento de la monarquía absoluta y, por tanto, a la abolición de esta constitución. En este manifiesto de los persas, por ejemplo, se habla de que la monarquía absoluta es la obra de la razón y de la inteligencia. Entonces lo que se pide es que que se celebre en Cortes con solemnidad y digamos en la forma en la que se celebraron antiguamente, o sea, suspendiendo por supuesto los efectos de la Constitución y los decretos dictados por Cádiz y esos diputados que no son realistas, en el periodo de la Guerra de Independencia. Este fue un apoyo bastante importante, el de los diputados realistas, para, conseguir, que la restitución de la monarquía absoluta, ¿no? De hecho, en mayo de 1814 se firma un Real Decreto en el que se anula la Constitución, las leyes de Cádiz, y se anuncia la vuelta al absolutismo. De hecho, he de decir que esto supuso una ola de polémica bastante, de asesinatos y detenciones sobre todos estos dirigentes que habían apoyado anteriormente la Constitución de Cádiz. De hecho, en este Real Decreto ya te digo que se declaró que la Constitución y los decretos no tenían ningún valor y ningún efecto, por supuesto. Luego, por otra parte, he de decir que pese a que hubo un reordenamiento también en las instituciones, la
crisis derivada de la guerra de independencia, el vacío de poder y por supuesto el proceso, digamos, de las independencias en las colonias había sido muy grande y había tocado prácticamente todas las administraciones, que en muchos casos habían quedado deshechas. En la administración central se restablecieron los consejos y se acentuó el poder personal del rey, asesorado por las secretarias, vamos, como antiguamente antes de la guerra de independencia. En la administración provincial se suspendieron los ayuntamientos y se repuso el sistema de corregidores, que como ya sabéis, los corregidores digamos que son esos cargos que están, digamos, representando al rey y que tienen un carácter sobre todo recaudatorio y también, por supuesto, si no recuerdo mal, judicial. Aparte se restableció el modelo de organización socioeconómica, o sea, se restablecen los privilegios de la nobleza, queda sin efecto la disolución del régimen señorial y se restituyen los gremios y la mesta. Paralizando, por ejemplo, los procesos de desamortización, o sea, los procesos de incautación de bienes de la Iglesia que habían empezado con esta Constitución, ¿no? O sea, lo que viene siendo cualquier atisbo de política liberal va a quedar, digamos, desarticulado. Esta época supone, bueno, pues sobre todo el hecho de la vuelta al antiguo régimen, al absolutismo y sobre todo a una estabilidad política más bien por el Congreso de Viena y la creación de la Santa Alianza, que era, digamos, una alianza entre las diversas facciones o reinos europeos para proteger el absolutismo entre sí, para que no hubiera, digamos, un país que, por ejemplo, tuviera una revolución liberal, vamos a llamarlo así, que quisiera, digamos, no acabar con la monarquía, pero sí acabar con el absolutismo político. Y pues entonces lo que hacían los países era como aliarse entre ellos, creando un ejército, que en este caso son los 100.000 hijos de San Luis. Y bueno, pues en cualquier caso, si hubiera una revolución liberal, pues esos países deberían de declarar la guerra, ocupar el país y restituir, por supuesto, a el monarca absoluto y los derechos de este. Bueno, la verdad es que el país pasó, digamos, por un momento bastante importante de bancarrota. De hecho, a nivel económico, la verdad es que es bastante complicado, pues la economía hasta cierto punto se paraliza, empiezan los procesos digamos, de la emancipación de las colonias, que durará aproximadamente hasta 1825-1830, hasta el final del reinado de Fernando VII. Y bueno, también tenemos una crisis en la hacienda que desde luego va a empezar a plantearse a partir de 1816, o sea, un poquito más tarde del final de la Guerra de Independencia, pues una serie de reformas. También, bueno, las propuestas que en torno a estas reformas se redujeron al sistema fiscal. El ministro Martín Garay intentó poner en marcha una contribución general que gravaba los artículos pues un poco de, pues como la comida o la bebida, y bueno, pues esta reforma fracasó y sobre todo bueno, pues se vio claramente que si no se ponía fin a la sociedad de los privilegios, pues difícilmente iban a prosperar este tipo de iniciativas. Por otra parte, pensemos que aunque hubo una serie de asesinatos a la vuelta de Fernando VII de estos liberales, la oposición de estos fue minoritaria, pero estuvo presente. Hubo intelectuales que crearon sociedades secretas y que intentaron conspirar contra la monarquía, y militares que, digamos, intentaron llevar a cabo diferentes pronunciamientos. Pensemos que, por ejemplo, la España del siglo XIX, ya lo iremos viendo más adelante, es una España donde los militares van a tener un papel central y van a realizar, pues por ejemplo, pronunciamientos. En esta época tenemos que entre 1815 y 1820 hubo varios pronunciamientos, como el de Luis de Lacy o el de Juan Díez Porlier o el de Espoz-y-Mina, ¿no? Que son fueron sublevaciones realmente que fracasaron, pero que era la expresión, digamos, de que había hasta cierto punto un descontento en torno a la represión, por supuesto, que estaba llevando a cabo la monarquía absoluta de Fernando VII. Con todo esto llegamos a 1820, momento en el que hay un pronunciamiento de Rafael de Riego, un coronel, que está al frente de una compañía de soldados que están acantonados en Sevilla, en Cabezas de San Juan. Digamos que va a haber, bueno, pues un pronunciamiento, se subleva, se recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812 y, bueno, pues va de alguna manera a intentar obligar al rey Fernando VII a que acepte la Constitución. Al final
intentó, bueno, tuvo que, bueno, pues aceptar la Constitución. Lo que pasa que intentó, por supuesto, obstruir desde el principio de un principio la labor de los gobiernos liberales, ¿no? De hecho, bueno, pues hay una fractura política bastante importante. Tienen, pues eso, lo que digo, lo que se va a nivel político, se van a dividir, por ejemplo, entre 12añistas, 20añistas y digamos, bueno, pues facciones más progresistas, ¿no? Y bueno, la verdad es que este trienio dura bastante poco, principalmente porque, bueno, pues hay una invasión de los 100.000 hijos de San Luis y se acaba con ello. Sin embargo, he de decir que, bueno, hubo una serie de avances en las reformas. Los liberales desarrollaron una política claramente anticlerical. Por ejemplo, se abolió el diezmo, se suprimió la Inquisición, que por cierto volvería a ser restituida, y se desamortizaron, por ejemplo, diferentes bienes de las órdenes religiosas y de la Iglesia, ¿no? También, por supuesto, se liberalizó la industria y el comercio con la eliminación de las trabas a la libre circulación de mercancías, los llamados puertos secos, y se intentó favorecer, digamos, la iniciativa privada. Por otra parte, hubo una modernización política y administrativa, que ya era la que se intentaba, la que habían intentado antes diversos políticos, pero que no había cuajado por el tema del régimen pues eso, el que había que acabar primero con ese régimen de privilegios, ¿no? De estamentos y del antiguo régimen, vaya. El basado en los privilegios, quiero decir. Bueno, se formalizaron, se acabaron con los corregidores, se volvieron a instituir otra vez las diputaciones y los ayuntamientos y se reconstruyó la milicia nacional. De hecho, he de decir que esto es lo que había durante la Constitución de Cádiz y durante lo que es la Guerra de Independencia, cosa que se revierte y se vuelve a poner. O sea que es básicamente un pulso entre los liberales que han dado el golpe, digamos, un pronunciamiento y que han conseguido restituir lo que viene siendo el espíritu de la Constitución de Cádiz. Todas estas reformas suscitan una oposición de la monarquía. Él, digamos que a través de la Constitución va a intentar, con el derecho a veto que le otorgaba la Constitución, pues paralizar estas reformas, y además conspiró pues lo que viene siendo para que la Santa Alianza, digamos, le repusiera en su poder absoluto, ¿no? Bueno, de hecho al final lo que pasó es que hubo una serie en el 23, en abril, el ejército francés pues entró básicamente en España y conquistó fácilmente el país. Así que nada, se depuso a esta gente. Y luego ya, hasta el final de lo que viene siendo el reinado de Fernando VII, tenemos que es la década ominosa, entre el 23 y el 33, en el que, bueno, el mismo día que fue liberado este buen hombre de Fernando VII, pues promulgó una serie de decretos que básicamente anulaba otra vez todo lo que habían hecho el trienio liberal y, bueno, pues intentó volver otra vez al absolutismo. Otra vez volvió a la represión, momento en el que, pues nada, volvieron a asesinar a ciertos liberales. De hecho, Riego, que había sido el que había dado el pronunciamiento, fue ahorcado. De hecho, como ya sabéis, el himno de la República es el himno de Riego. Ese, bueno, pues viene por este coronel, perdón. Y nada, se restituyó la Inquisición y se volvieron a restituir pues lo que vienen siendo las instituciones antiguas, ¿no? Que había, vamos, quitar, por ejemplo, poner los corregidores y quitar esos ayuntamientos y diputaciones, ¿no? Luego, por otra parte, se intentó hacer una depuración en el ejército y en la administración, un poco para evitar que hubiera ningún problema y que se volvieran a sublevar. Y luego, pues por supuesto, a nivel económico esta década fue un poquito tremenda, principalmente porque hubo una pérdida de las colonias y, digamos, una guerra generalizada en el continente americano que acabó, digamos, por dar y por, bueno, pues desembocar en la pérdida de todas las colonias en el territorio, digamos, de Sudamérica. Salvo en las colonias del Caribe, que ya sabéis que se conservarán hasta finales del siglo. Bueno, por otra parte, intentó en esta época que se aumentara la recaudación para, digamos, intentar acabar con esta situación que, bueno, pues que desde luego no era muy buena a nivel económico. Intentó una colaboración con la burguesía industrial y financiera y bueno, pues intentó, por ejemplo, crear a través de aranceles a las manufacturas catalanas y luego, pues por supuesto, también tuvo que hacer frente bastante a sublevaciones de grupos incluso absolutistas. Bueno, de hecho en Cataluña hubo una guerra que es la de los malcontents,
que es una rebelión protagonizada por campesinos que, bueno, pues acabó siendo reprimida con dureza. Y luego pues asistimos en 1830 a lo que viene siendo el final del reinado de Fernando VII. En 1830 nace Isabel, la que será Isabel II. Y nada, hay un conflicto de la sucesión porque, como ya sabéis, la ley sálica, que era la que estaba, digamos, vigente en España, impedía el acceso al trono de las mujeres. Entonces, claro, Fernando VII solo tenía un descendiente, era una mujer y era Isabel. Entonces, pues bueno, al final acabó derogando la ley, digamos también un poco influido por su mujer María Cristina, y derogó la ley, lo cual desembocaría absolutamente en lo que viene siendo las guerras carlistas. Pues el sector más ultraconservador de los absolutistas, que se llamaron carlistas, se negaron a aceptar la situación y en el 32 presionaron para que, bueno, pues ya el rey, que estaba en las últimas, a que acabara con la ley sálica. Entonces llevaría el trono a su hermano, que era Carlos María Isidro. El enfrentamiento en realidad fue bastante, digamos, importante, y bueno, pues acabó desembocando en las guerras carlistas, ¿no? Que duraron, pues eso, esa década de los 30. Y bueno, también es verdad que España en esos momentos, volvemos al tema de la crisis de las colonias, hubo de hacer frente a básicamente a todo ese fin, ¿no? del sistema colonial español. Principalmente por varios factores: el creciente descontento de los criollos, las limitaciones del libre comercio, la difusión de ideas liberales que también influyeron mucho en América, también venían ya no solo de la península, sino también, por supuesto, son un poco en ese contexto de las revoluciones atlánticas, iniciadas primero en Estados Unidos en 1776, y luego, por supuesto, la Revolución Francesa, la Revolución Liberal en España y, pues por último, esa extensión a la América española. Y bueno, pues básicamente en estos procesos de desarrollo, de independencia, pues están secesionistas como José Martín, que proclama la independencia de la República Argentina en 1810, por supuesto Simón Bolívar, y Miguel Hidalgo y José María Morelos en lo que viene siendo México. Sinceramente creo que con esto va a ser bastante importante. Yo creo que no voy a hablar tampoco mucho del fin de las colonias. Ya más adelante hablaremos un poquito de eso, porque si acaso, pero en otros programas ya más específicos. Y bueno, pues este ha sido un pequeño resumen de lo que viene siendo el reinado de Fernando VII, que desde luego es a todas luces un reinado no muy largo, porque bueno, pues dura esos 20 años aproximadamente. Pero un reinado desde luego bastante convulso, tanto a nivel político como a nivel económico, y a nivel social ya ni os cuento. Espero que os haya gustado, es un pequeño resumen. Insisto que al final esto está hecho para estudiantes, para que en esa tarea de estudio les sea más sencillo y que con mi voz totalmente sensual y amena pues consigan, digamos, pues un poco centrarse un poquito más y aprobar esos exámenes. A los que estáis escuchando esto y os vais a examinar, mucho ánimo. En general del siglo XIX suelen caer cosas quizá posteriores, pero bueno, estudiar sobre todo siglo XIX y siglo XX, que suelen entrar. Ya entramos en estos temas que son ya un poco más, suelen caer más en el examen. Estudiaros, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ley sálica, con el tema de la restitución de la Inquisición o con el trienio liberal entre 1820 y 1823. Y, por supuesto, ciertos conceptos como los 100.000 hijos de San Luis y tal, que son conceptos que pueden caer y que son más que probables. Dicho esto, espero que os haya gustado, darle un buen like ahí en iVoox, compartirlo con vuestros amigos, y pues nos vemos, por supuesto, en el siguiente episodio de Foro de la Historia y de este proyecto. Muchísimas gracias y adiós.